Hola, buenas tardes. Un año más, la Societat Catalana de Mediación Salud aporta y participa con su equipo de colaboradores y organizaciones asociadas distintas jornadas y webinars dentro de lo que es el contexto del Día Europeo de la Mediación, tal y como llevamos años realizando, en el que todas aquellas instituciones u organizaciones que están comprometidas con el diálogo, la pacificación y los recursos alternativos de resolución de conflictos, como es el caso de la mediación, aportan su granito de arena, tal y como estamos haciendo hoy nosotros mismos. Como título, hemos querido destacar o seleccionar uno que nos llamaba mucho la atención, que es el hecho de humanizar los cuidados a través de la prevención de aquellos posibles conflictos frente a los que nos podríamos encontrar. Y lo haremos a través de la explicación de unos casos reales, un caso real y práctico, y es que en este 2020, desde la Societat Catalana de Mediació Salut, a través de las organizaciones sanitarias que están asociadas a nosotros, hemos acompañado tanto a pacientes como a sus familiares, como también a profesionales y proveedores de servicios, en un momento histórico en el que la crisis sanitaria que hemos sufrido ha sacudido con fuerza seguridades y derechos que los teníamos, os diría yo, que más que afianzados, impactando con fuerza a nivel económico y social sin tener demasiados precedentes en este último siglo. No quiero dejar de mencionar, claro está, ese impacto emocional sobre los pacientes y sus familiares en el que muchos de ellos no han podido despedirse o bien, pese a poder, no han podido realizarlo en el contexto y entorno que dentro de la gran pérdida hubieran deseado. Para poder hablar de todo ello, esta tarde contamos con unos excelentes profesionales que nos podrán aproximar a algunas de estas realidades. Tenemos con nosotros a Esther Tena, que nos acompaña como la voz y en nombre del paciente, en este caso su padre, en paz descanse, así como familiar y testigo de primera línea de la conveniencia, ¿no?, de la prevención de cualquier tipo de conflicto en el ámbito sanitario. Su testimonio directo nos será de gran ayuda para entender y valorar la necesidad de este tipo de recursos dentro de la gestión sanitaria. Quiero agradecer en nombre de toda la Junta y socios de la Societat Catalana de Mediació Salut de forma muy especial su asistencia y contribución en esta jornada, en este webinar. Realmente, sin su aportación, esta jornada carecería en gran parte del valor de la misma. Nos acompaña también Artur Román. Él es trabajador social y mediador, acreditado en PNL, trabaja como mediador en servicios comunitarios y familiares desde los años 90. Él es docente en diferentes másteres universitarios y espacios formativos. Además, está especializado en intervención psicosocial en emergencias desde finales de los 90. Uno de sus valores añadidos es su visión transversal y gestión de las emociones dentro de los espacios de mediación o intervención. Tenemos la fortuna, tenemos la suerte de contar con él como colaborador y como mediador dentro de la Societat Catalana de Mediació Salut, y hoy Artur nos aportará la visión del profesional en la que éste ha de cuidar al paciente o ha de cuidar del paciente, pero también, como tal, como profesional, tiene sus emociones propias y ha de cuidarse y mirarse a sí mismo. También nos acompaña Tino Martín, como economista de la salud, es director técnico del Observatorio La Gestión Importa y director académico de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria. Es consultor en sistemas de salud y gestión sanitaria. De hecho, Tino posee una experiencia muy extensa como consultor en sistemas de salud, gestión sanitaria y formulación de políticas sanitarias, así como también en el rediseño de servicios de salud en atención primaria y salud digital. Desde el 2019 participa en proyectos de investigación e innovación de la Comisión Europea y del 2016 a casi la actualidad, hasta el 2019, ejerció como Technical Officer en el Centro de Atención Primaria de la Organización Mundial de la Salud en Almaty, Kazajistán. Anteriormente había desempeñado diversas posiciones ejecutivas en la Fundació TIC Salut, CASAP e Institut d'Estudis de la Salut e Institut Català de la Salut. Seguro que su aportación desde la perspectiva de la gestión sanitaria podrá darnos una visión para muchos de nosotros totalmente desconocida. Por último, os presento a la moderadora de la sesión. Ella es Priscila Giraldo, es abogada especializada en conflictos derivados de la atención sanitaria, así como también doctora en salud pública, siendo la responsable
del Servicio de Atención al Ciudadano del Hospital del Mar de Barcelona. Desde su departamento gestiona posibles conflictos que puedan surgir, os diría yo que en cualquier momento durante la asistencia sanitaria, sea cual sea el momento, trabajando de forma constante, además, por su parte, en proyectos que mejoran la experiencia del paciente al respecto. Con la pandemia del coronavirus, todo su equipo ha tenido que saber escuchar e interpretar al paciente, debiendo readaptarse para intentar mejorar el día a día de los propios pacientes del COVID. Y todo ello estando inmersos en una situación de grandes inseguridades y emergencia sanitaria, siendo al final un claro ejemplo de que con la adaptación, interés y trabajo se podía lograr este nuevo enfoque y mirada hacia el paciente. Nos sentimos, de hecho, muy afortunados de contar con ella como estrecha colaboradora de la Sociedad Catalana de Mediación en Salud. Siempre que la llamamos, siempre que la avisamos, está con nosotros y aporta un enorme valor. Hoy nos acompañará como moderadora y como interviniente también en esta sesión sobre humanizar los cuidados. Y, cómo no, quiero destacar también el importante e imprescindible papel de la persona que hace posible a nivel logístico y técnico esta jornada de hoy y que está detrás de todos nosotros. Me refiero a Maite Matas. Ella es enfermera, es mediadora y la responsable de la Secretaría Técnica de la Sociedad Catalana de la Mediación en Salud. Llegados aquí y realizada esta sintetizada presentación de cada uno de los ponentes e intervinientes de este webinar, cedo la palabra a mi apreciada compañera y amiga Priscila para que modere esta interesantísima mesa redonda que tanto auguro nos aportará. Adelante. Gracias. Gracias, Carlas. Qué presentación. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en este webinar sobre la humanización de los cuidados y resolución de conflictos en atención sanitaria y, por supuesto, gracias a la Sociedad Catalana de Mediación en Salud por esa contribución que estáis haciendo a la gestión de conflictos en salud, ¿no? Está claro, como bien comentabas, que los centros asistenciales no solo es hacer una adecuada atención sanitaria que atienda las necesidades de las familias y de los pacientes, sino además es necesario, y cada vez lo vemos más, sobre todo en pandemia COVID, la necesidad de dotarles de herramientas que ayuden a los profesionales asistenciales a gestionar posibles situaciones problemáticas que dificulten la atención a los pacientes, ¿no? La atención sanitaria no solo requiere de una buena praxis médica, sino también de una adecuada comunicación, empatía y escucha. A veces las necesidades de un paciente no son solamente clínicas, sino también sociales o emocionales. Y si no se entienden bien, pueden dar lugar a conflictos entre los profesionales, los pacientes y las familias, ¿no? Conflictos que todos quieren evitar, pero que en muchas ocasiones no saben cómo hacerlo, ¿no? En este sentido, creemos que la mediación en salud puede ser un tratamiento adecuado para estos conflictos, ¿no? Aminorando el sufrimiento de las personas que están involucradas en ellos, pero también acortando los tiempos de resolución, ¿no? Aquí la figura del mediador o de la mediadora es clave en el acompañamiento a los pacientes, a sus propios cuidadores y a los profesionales, como guía o como asesora, para que el diálogo sea posible y se puedan llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes, ¿no? A continuación, presentamos el caso de Manuel Tena Corredera. Él era paciente de la especialidad de oncología en un hospital de Barcelona y que nos ayudará en su exposición Esther Tena. Esther, muchas gracias por participar. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros y, bueno, agradeceros que nos deis voz en esta fantástica entrevista y, bueno, muy agradecida de verdad y muy buena presentación. Muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Gracias, Esther. Voy a presentar un poco el caso de tu padre y a continuación te hago un par de preguntas, ¿vale? Muy bien. Mira, Manuel Tena era paciente del área de oncología que en plena pandemia COVID se encontraba ingresado en un centro hospitalario. Él no tenía diagnóstico COVID, pero sin embargo estaba afectado por las medidas de restricción de visitas que se han establecido en muchos hospitales para evitar el contagio y la propagación del virus. Manuel no recibía visitas de su familia, vivía solo su enfermedad oncológica en su habitación del hospital, podía hacer videollamadas, está claro, con su familia, pero sin embargo necesitaba el contacto y el calor de sus familiares. Desafortunadamente, el pronóstico de Manuel era de unos 2 meses de vida y ante esta situación quería estar con los suyos en estos meses finales. Cuando lo planteó al equipo asistencial se negaron. Esa posibilidad iba en contra de esa situación clínica e incluso afectaba la propia seguridad del paciente, ¿no? La situación emocional de Manuel se fue mermando con los días. No quería estar solo en estos momentos y su familia empezó a luchar.
por un alta y en ese caso muchas veces incluso valorar la opción de un alta voluntaria. El equipo asistencial argumentaba que ellos eran los que estaban realmente luchando por la situación del paciente y el alta a su domicilio era totalmente inviable por la necesidad de una serie de tratamientos que necesitaban supervisión médica. Su familia presentó una reclamación. La relación con el equipo asistencial era muy tensa y había desconfianza, y ahí comenzó la mediación. Se hizo una reunión con el equipo asistencial para conocer sus intereses, la situación clínica del paciente, la posibilidad del alta a domicilio, las relaciones con la familia. Se mantuvo varias conversaciones telefónicas con la familia para conocer sus intereses también. Querían estar juntos con su padre en estos meses finales y harían lo que hiciera falta, incluso la posibilidad hasta de contratar a una enfermera para atender a Manuel en casa. La mediadora programó una reunión conjunta con el equipo asistencial y la familia y también se convocó a la reunión a una doctora del Comité de Ética Asistencial para dar asesoramiento sobre tratamientos en proceso final de vida, una especie de técnico especializada. Esther, ¿cuál era la situación de tu familia antes de la mediación? ¿Qué pasaba? Bueno, estábamos sumidos en una absoluta desesperación porque sumado a lo que era la pérdida, que iba a ser irreversible de una parte imprescindible de nuestras vidas, nos encontrábamos teniendo que realizar una lucha que nuestro cuerpo, ni alma, ni espíritu, llamémoslo como queramos llamarle, no estaba capacitado, ¿no? La verdad es que absoluta desesperación era dar continuamente contra la pared, no había manera de que el equipo médico entendiera que somos cuerpo y mente y que no solamente se trata de cuidar al enfermo en sus últimos momentos aliviando el malestar físico, sino que existe una parte que es la mental, a través de la cual pues mi padre, paradójicamente, dentro de un centro médico, estaba enfermando. No solo no podían curar su cuerpo, sino que le estaban sumiendo en una gran y profunda depresión por no poder escoger lo que creo que es fundamental en el ser humano, cómo morir, con quién morir y dónde morir. Mi padre se encontró en una situación que necesitaba la intervención diaria de una enfermera porque se le estaba alimentando con una nutrición parenteral integral. Él no podía comer ni beber absolutamente nada. Nosotros, como muy bien has dicho, Priscila, contamos con la posibilidad de poder pagar esto a nivel privado y también se nos pegó diciendo que era un coste de meses preparar toda esta nutrición cuando mi padre la estaba recibiendo en el mismo hospital día tras día. Contactamos con laboratorios privados, contactamos con enfermeras privadas, no nos daban lo que era la pauta esta de la nutrición, todo eran peros, todo era cansarnos, continuamente decir que si fuera su padre, donde mejor podía estar era en el hospital, ¿no? Fatal, o sea, estábamos en una situación realmente de desesperación absoluta. Además, topando con personales sanitarios que, como digo, ¿no? En el campo de la oncología, en el campo de mi padre, que ya era una enfermedad totalmente terminal, que no se podía hacer absolutamente nada, creo que en este campo la medicina debería ser consciente de que tiene una limitación extrema, que todavía estamos en la prehistoria, que estamos dando palos de ciego, que van caminando en busca de un fuego y posiblemente en dirección equivocada. Y aún y así, con esto, pues nada, todo eran negativas. No entendían que mi padre necesitaba a la familia, el abrazo, el apoyo y sobre todo eso, decidir dónde morir. Nos vendían muy bien el tema del fórum. Fórum era, bueno, la única salida que me parece... Un centro sanitario, ¿no? Un centro sociosanitario. Exacto. Me parece una salida estupenda si el paciente la decide. Pero si el paciente no la decide, para mí, para mi padre, para mi familia, el fórum representaba un cementerio con vistas al mar, pero un cementerio. Mi padre quería estar en su habitación, en su sofá, con mi madre, recibiendo ese cariño y ese amor que una habitación fría de hospital jamás puede ofrecer. Así que, de verdad, desesperación y la verdad, bueno, un profundo descontento con la manera de tratar a mi padre. Desde aquí y desde el más absoluto los respetos, pues mi profundo odio y bueno, como digo, ¿no? Hacia este mal comportamiento y mala praxis que se planteó con mi padre.
Era lo que hablábamos, ¿no? Perdón, interrumpir, era lo que hablábamos, la humanización de los cuidados, ¿no? No solamente la parte clínica, sino también la parte emocional. Totalmente. Estamos en una sociedad, desgraciadamente, cada vez más deshumanizada, más desnaturalizada, donde pues todo esto lo que asusta es que nos venden muy bien, ¿no? La imagen de que el paciente está bien cuidado simplemente porque se le administran medicinas, ¿no? Y lo que asusta es que no sorprende que el paciente esté mal porque no tiene al lado a un abrazo y un familiar amigo. Ya. Es así. El conflicto estaba, yo lo recuerdo porque además no solamente vosotros vinisteis al servicio nuestro para presentar la reclamación y pedir ayuda, sino también el equipo asistencial en un túnel sin salida en el que no sabían dónde salir, ¿no? También pedían ayuda, ¿no? ¿Cómo viviste la mediación, Esther? Que tú participaste activamente. Pues mira, la verdad es que fue como una especie de luz porque, ya te digo, mi padre estuvo preso, porque esto se puede decir que estuvo preso, sin poder salir. Esto quiero también remarcarlo, ¿no? Que en nombre del COVID se cometió pues, un acto de terrorismo extremo, ¿no? Hacia su persona porque no podía salir de la habitación durante más de 25 días, no podía salir de la habitación, no podía recibir visitas. Y claro, nosotros sí, nos podíamos llamar y, bueno, de hecho mi padre llegó a gastar más de 1.000 euros en llamadas para que entendáis que nunca estuvo solo, pero no es suficiente esto, ¿no? Pero ¿cómo lo vivimos? Pues sí, como una especie de, bueno, hay alguien que me va a escuchar, hay alguien que nos está entendiendo, que no solamente somos un cuerpo, ¿no? Sino que hay detrás una persona que está sufriendo. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, una ventana, un aire de luz y una posibilidad de, parece que hay una cierta lucha, ¿no? Aquí una posibilidad, una batalla, si la perdemos, la perdemos, pero al menos nos están permitiendo jugar un partido. Pues vamos a darlo todo. La verdad es que, bueno, desde aquí mis más profundos agradecimientos a Marianne porque fue una guerrera, es una persona, se nota que es vocacional, porque estas cosas solamente se ganan desde el cariño y desde la vocación, ¿no? Y creo que ese fue el triunfo. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal el papel de la mediadora? ¿Cómo os ayudó tanto a la familia y cómo viste también, cómo lo percibió los profesionales asistenciales? Yo recuerdo que me marché de la mediación, dejé a la mediadora actuar con las familias y con el equipo asistencial, o sea que no estuve dentro del acto en sí, pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo viste que la mediadora, cómo pudo contribuir, ¿no? ¿Cuál fue su papel? Pues bueno, consiguió lo que era imposible, ¿no? Reunir a todo un equipo, desde el jefe de oncología del hospital en cuestión, al equipo asistencial, al comité ético, y claro, fue fantástico, ¿no? Porque pudimos encontrarnos cara a cara y parece que cuando se le pone una foto las personas se humanizan más, ¿no? Pues bueno, la recuperación en la capacidad del ser humano, como siempre he dicho, ¿no? El ser humano, cuando a la mayoría de nosotros se nos da la oportunidad de ser humanos, nos encanta nuestra especie y damos lo mejor de nuestros valores y surge allí pues lo que decimos, lo que es el amor, la empatía, la comprensión, la compasión, el poder hacer las cosas bien, no, mejor, ¿no? Incluso mejor. Una lucha incansable, o sea, mano a mano por teléfono, esto no duró 2 días, fue una de 2-3 semanas que estuvimos bien, batallando, mientras mi padre, como digo, muriendo en la habitación, y no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, pues sí, fue de esta manera, una ventana con posibilidades, así lo vivimos. Sabes que el equipo asistencial se llevó una lección aprendida, ¿no? Me imagino sí, que... Sí, exacto. Fue bonito porque igual que digo que a nivel oncológico, pues es verdad que tienen que humanizarse más en este sector. Hay gente que vale muchísimo la pena, pero hay profesionales que están demasiado endiosados y desde aquí lo quiero dejar bien claro, ¿no? Es un campo por experimentar donde deben ser más humanos que nunca porque es donde nos encontramos diariamente, desafortunadamente, demasiados fracasos. Pierden vidas constantemente por una enfermedad que se les va de las manos, ¿no? Entonces, sí, fue grato encontrarnos con la respuesta de que incluso nos pidieron perdón, pusieron de su parte todo y más para que mi padre saliera del hospital ese mismo día. O sea, estas largas que nos daban a preparar esa nutrición que duraba meses, fue, bueno, pues a la vez también decepcionante comprobar que se podía hacer en un día si las cosas se querían hacer bien. Y en un solo día esa nutrición estaba preparada para ir a casa.
Entonces, te das cuenta, es eso, ¿no? Falta humanización, es una profesión donde tienen que aprender mucho y deben entender que si cada día se están enfrentando a fracasos, el endiosamiento ha de desaparecer, se han de humanizar y puesto que ya no saben más, trazar una buena hoja de ruta, una muy buena hoja de ruta para dejar esto muy bien pautado hacia otros profesionales que sean capaces de conducir al paciente en estos últimos momentos de su vida, darles apoyo en el alma y sobre todo facilitarlo todo para que podamos centrarnos en el duelo y en esa despedida y no tener que estar batallando por derechos humanos ya conseguidos desde hace tiempo. Así que en estos casos sí que se da uno cuenta de que la Edad Media, la prehistoria, no queda tan atrás y que el ser humano debe aprender mucho, debe aprender mucho. Les quiero proponer una lectura que se llama ¿cómo era? La salud de los enfermos de Cortázar. Es un cuento muy breve y que habla de esto, de cómo se debe tratar al enfermo. No se trata de medicación, que sí, pero se trata sobre todo de un gran apoyo, que ellos no pueden darlo. Pues como no pueden, hay que relegar, hay que saber relegar. Cuando ya no saben más, deja el relevo, que seguro lo harán mejor. ¿Propondrías la mediación o otros sistemas de diálogo o espacios de diálogo para resolver conflictos en otras situaciones, otra casuística, Esther? ¿Volverías a participar en una situación así? Claro, la mediación, bueno, pues en nuestro caso nos salvó la vida en el sentido de que pudimos disfrutar de mi padre 58 días en casa. Mi hermano y yo cogimos la baja para estar con él y poder estar todas las tardes con él. Y, pues, claro, una batalla ganada a la muerte, ¿no? De alguna manera pudimos disfrutar de él y él pudo escoger y irse en paz, que eso es muy importante. Claro que lo propondría, ¿no? Lo que propondría más, Priscila, fíjate, propondría que se os cambiara el nombre, que no tuvierais que llamaros equipo de mediación, que no se tuviera que tener que contar con un equipo que lucha contra algo que no se debería luchar. Tendría que llamarse de otra manera, que fuera simplemente un relevo para acompañar en este último viaje al paciente y que pudiera descansar en paz y vivir lo mejor posible estos últimos meses, días, semanas de vida. Muy bien, Esther, pues muchísimas gracias por explicar tu experiencia y sobre todo también agradecerte el agradecimiento que nos hiciste llegar a la mediadora. Fue un agradecimiento, la verdad, muy, muy, muy bien recibido por parte de ella porque ya vistes que le encanta la mediación, que es una mediadora totalmente entregada en nuestro equipo y que creemos que la mediación o cualquier otro sistema alternativo para resolver estos conflictos son válidos y evitar que los conflictos, estas situaciones lleguen a estos puntos tan extremos donde iba vuestro caso. En ese sentido, te lo agradezco sinceramente. Gracias. No, es que igual que comento una cosa, os puedo decir lo mismo. El equipo que asistió a mi padre en casa fue una asistencia exquisita, un trato humano más allá de lo que me podría haber imaginado. Y es lo que digo, cuando el ser humano se da la oportunidad de hacer las cosas bien, incluso es capaz de hacerlas mejor. Así que simplemente se trata de esto, de humanizar y de sensibilizar para que estos casos pues no vuelvan a suceder. Gracias, Esther. Pues damos paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Damos paso al siguiente ponente, a Artur Román, que nos explicará el proyecto tan interesante y la perspectiva desde el propio profesional y mediador y que creo que también es un proyecto, como digo, que nos aportará bien luz a la humanización de los cuidados en estos momentos. Bueno, Artur, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Priscila, y muchas gracias a la Sociedad Catalana de Mediación en Salud, porque va a permitir aportar una perspectiva desde el profesional sanitario. En mi caso, tengo que decir que tengo este doble vínculo, es decir, por una parte soy mediador y por la otra tengo que decir que también soy profesional de un centro hospitalario y, por lo tanto, esto me permite estar un poco en los dos lados. Para un poco amenizar la charla que voy a dar, he propuesto una pequeña presentación que ahora Maite nos va a preparar y primero que todo quiero señalar que en este caso, desde la perspectiva de los profesionales, también lo he titulado que en el fondo el cuidador en esta pandemia también es afectado, es decir, ha sido de las pocas situaciones, de las pocas ocasiones, afortunadamente, donde el límite
entre ser un paciente y ser un profesional en cualquier momento se rompía, porque sabemos que muchos profesionales pues acabaron siendo pacientes y esto configura y afecta a la manera de intervenir. Yo os voy a hablar desde mi experiencia en mi servicio, por lo tanto entiendo que no siempre es aplicable para todo el mundo, por lo tanto hablo desde mi experiencia y aquí estamos un poco para poder ampliarlo. En la siguiente diapositiva intento empezar explicando, no sé, Maite, si puedes pasar la otra imagen, gracias. Siempre explico lo mismo, ¿no? Que yo hace unos 20 y pico de años me pidieron en un congreso nacional de mediación que hiciese un taller sobre lo que es la atención al paciente, la comunicación con el paciente. Bien, en ese congreso nacional, de todo congreso, solo se apuntaron pues como 5 congresistas o 6 y parecía que el que tenía más interés en lo que estaba explicando fue la propia azafata del congreso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente que toda vida la humanización está incorporado en los profesionales de la salud, pero dijésemos no en la medida que ahora existe. Yo creo que este interés y esta conciencia de que hemos de atender a las personas procurando este trato exquisito, pues cada vez es más amplio, ¿no? De esta manera vemos muchísimas plataformas de muchísimos tipos de profesionales que en la diapositiva os he señalado solo algunas, entiendo que no están todas, donde vemos que profesionales de urgencia, profesionales de atención perinatal, de la UCI, de la gestión, hablan de esta humanización. Por tanto, sí que hay un interés y sí que hay una incorporación de esta necesidad de atender correctamente a los usuarios por parte de todos los profesionales. En ese sentido, y quiero presentar nuestro proyecto, que en la siguiente diapositiva podéis ver un poco más ampliada, veréis el proyecto URRA. Este proyecto URRA nace de un conjunto de profesionales que estamos en el ámbito de la radiología, enfermeros, técnicos, radiólogos, etcétera, que lo que pretendemos es incorporar en nuestro ADN profesional esta atención humana, es decir, que la humanización no tenga que ser como lamentablemente hemos visto en el ejemplo anterior que nos ha explicado Esther, una cosa a pedir, sino que entra ya en nuestro objetivo profesional. Y por lo tanto, yo pienso que en ese sentido sí que ha mejorado. Si pasamos la diapositiva, he estado reflexionando sobre cómo había afectado emocionalmente esta pandemia o cómo está afectando a los profesionales. Y de alguna manera me he dado cuenta que sigue el mismo estilo o la misma curva que pasa cuando hablamos de las fases de interés. Y ahora intentaré desarrollar con detalle estas 3 fases, ¿no? En febrero, cuando empezó todo el tema de la pandemia, que sería la fase de alarma, y fue la primera ola, un poco la emoción básica que todos teníamos los profesionales, y yo hablo en nombre de profesionales, evidentemente, pero pienso que esto es extrapolable al resto de la población, era mucho miedo. Teníamos miedo porque nos enfrentábamos a una cosa desconocida que veíamos que tenía consecuencias gravísimas y que no sabíamos cómo afrontarnos. Y se caracterizó por 2 aspectos básicos. Por un lado, por la falta de recursos. Aquí os he puesto una foto de cómo los profesionales nos teníamos que hacer con bolsas de plástico delantales para intentar protegernos cuando íbamos a hacer atención a los usuarios. Por lo tanto, teníamos mucho miedo. No teníamos recursos. Yo recuerdo que las primeras mascarillas tuvimos que conservarlas 21 días seguidos. No 21 horas, no. 21 días seguidos porque no teníamos mascarillas. Esto provocaba mucho miedo porque donde la gente huía, los profesionales teníamos que entrar, un poco como los bomberos. La gente sale del fuego, pues nosotros teníamos que entrar ahí donde sabíamos que podíamos infectarnos. Pero a la vez, también vimos la otra cara de la moneda. Por una parte, vimos que la sociedad se volcaba en este reconocimiento a los profesionales. Empresas que dan
hoteles que abrían sus puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Estás tirando, perdona, Mike, estás tirando demasiado para adelante. No sé si se ha colgado. Bueno, continúo con lo que os quería decir, ¿no? Lo que también observábamos es esto, ¿no? De que toda la sociedad estaba apoyando y estaban los aplausos de las 8 de la tarde, etcétera, etcétera. Y también los profesionales teníamos como este interés, este esfuerzo, esta sensación de que podíamos hacer frente a esta situación pandémica. Esto fue la primera ola, ¿eh? Y por lo tanto había este compromiso y este esfuerzo. En la segunda ola, ya en la segunda fase, que sería la fase de resistencia, que yo lo equiparo a la situación que empezó en octubre, ya sería la fase de resistencia. Veo que, Maite, vuelves a poner las diapositivas. Si pasas la siguiente, por favor. Vale. Pasado la primera fase, hacia verano, unos cuantos profesionales intentamos ver cómo nos había afectado, ¿eh? Sabemos que muchas organizaciones pusieron a pie de estos profesionales, al servicio de estos profesionales, servicios de apoyo psicológico, de guías para el cuidado emocional, etcétera, etcétera. Pero, por la información que yo tengo, se usó poco, porque había la sensación de los profesionales de que habían sido capaces de hacer frente a esta situación. En la próxima diapositiva presento dos publicaciones que realizamos un equipo, uno publicado en una revista estatal y la otra en una internacional, donde en una muestra de 600 profesionales técnicos de toda España preguntábamos y analizábamos qué les había afectado más, cuáles fueran sus sensaciones y sus afectaciones emocionales. Y curiosamente vimos que el mayor miedo que presentaban los profesionales, aparte de contagiarse, era contagiar a otros usuarios, otros pacientes que no eran COVID, pero que nosotros fuésemos la causa de la infección, y también el miedo a contagiar en casa. Cuando llegases a contagiar, pues a los padres, a los hermanos, a la pareja, etcétera. Eso es muy importante, porque eso significa, y esto lo hablo en primera persona, que habíamos trabajado algunas personas muchísimos turnos en sitios donde no estábamos acostumbrados. He visto radiólogos llorar, radiólogos con 20 años de experiencia llorar porque habían acabado su turno en una planta, en una especialidad que no conocen, donde básicamente hacían los cuidados para personas que iban a fallecer y que, por lo tanto, estamos en situación de estrés continua y volvíamos a casa y no paraba el estrés. No podíamos descansar porque ahí se activaba el miedo a ser nosotros el contagio a familiares. Sabemos que hubo gente que decidió encerrarse, por ejemplo, en hoteles, ¿no? Esto lo explico un poco para que veamos el nivel de estrés que generan estas personas. Pero también la gente se ayudaba, se difuminaron a veces estos conflictos que hay entre equipos. La gente se ayudó. Yo observé en la primera ola esta colaboración. Gente jubilada te venía, empresas que ofrecían lo que sea. Por lo tanto, compensaba un poco la situación de dificultad con este apoyo. En la siguiente diapositiva es lo que comentaba de la segunda ola, ¿no? Que sería la fase de resistencia, que yo diría que es más o menos lo que pasó en octubre. ¿Qué pasó ahí? Ahí ya teníamos más información de lo que era la enfermedad. Por lo tanto, teníamos esas capacidades más o menos de hacer frente o de prepararnos para un choque, ¿no? Como un poco lo de los aviones, ¿no? Habíamos aprendido a defendernos mejor y, por lo tanto, había esta sensación de resistencia. Y actualmente, ya en la siguiente diapositiva, hablábamos de esta tercera ola, que ya hace muchos meses se vaticinaba como cuarta ola, donde lo que predomina por parte de los profesionales en general, y hoy lo comentaba y se reitera esta sensación, es del cansancio y la rabia. Rabia porque, si bien es cierto que son pocas personas y situaciones anecdóticas, vemos que aunque tenemos todo lo que necesitáramos o bastante respecto a material, a EPIs, etcétera, vemos conductas de algunas personas insolidarias, hay mucho cansancio, la gente, así como en la primera fase había mucha solidaridad, empezamos a ver que puede haber y empiezan a aparecer situaciones de conflicto.
y que, por lo tanto, pueden haber situaciones de burnout, de desgaste por compasión, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, curiosamente, ahora que tenemos más medios, no nos faltan, por lo menos mi experiencia, yo creo que en la mayoría de sitios no nos falta información, no nos falta material, tenemos guantes, pero sí que nos falta poder descansar y sí que nos falta poder desconectar, ¿eh? Esperemos que con las nuevas vacunas esto puedan ser. Pero no quería acabar con este mensaje de desasosiego porque, y ya como penúltima diapositiva, quiero, la siguiente diapositiva, gracias, quería hablar de 3 aspectos básicos. Mensajes en clave de esperanza. ¿Por qué? Porque pienso que por parte de los pacientes la esperanza es que podamos reencontrarnos. Es decir, en la primera fase observamos cómo los pacientes eran capaces de ser empáticos. En este caso cambiamos, ¿no? En vez de nosotros ser empáticos con ellos, muchas veces ellos también eran empáticos. Eran capaces de esperarse largas horas cuando había lista de esperas, no usaron los servicios sanitarios no urgentes, etcétera, etcétera. Últimamente, por el cansancio, porque hay listas de esperas, porque se están quizás, no sé si vulnerando, pero si se está afectando derechos de los pacientes, vuelven a haber estas quejas, ¿no? Y entendemos que el paciente se queja a nosotros y nosotros tenemos la presión asistencial más la queja del paciente. Por lo tanto, yo pediría y hago un canto a este reencuentro, a la humanización bilateral. O sea, nosotros reconocemos la necesidad de ser tratados como humanos, pero también nosotros pedimos que se nos vea como humanos y que, por lo tanto, esto también es importante, considero, ¿no? La otra R sería respecto a la organización y pienso que aquí se ha hecho un esfuerzo, pero es muy importante resignificar a los trabajadores. Los trabajadores que no son solo la otra parte del contrato. Sabemos que muchos profesionales han sido afectados a nivel psicológico, otros han abandonado la profesión. Hay un grupo de profesionales que han abandonado la profesión. Y por lo tanto, esto es muy importante que las organizaciones, y luego iremos a Tino para también saber cuál es su opinión, vean y pongan en valor que este profesional, si no es visto como humano, profesional pero humano, pues va a ser difícil que este profesional también sienta como humano o va a dificultar que pueda atender de forma más humanitaria. ¿Por qué? Porque está quemado, el burnout, etcétera. Y en ese sentido quiero reforzar y apoyar e insistir, y por tanto también felicitar a algunos hospitales como el del Mar de Priscila, de que incorporen los servicios de mediación. Nosotros hemos hecho en nuestro hospital algunas experiencias de mediación, pero a veces, fruto del cansancio, fruto de 1000 situaciones, el profesional no ha respondido correctamente, el usuario se ha sentido mal atendido o ha sido mal atendido, y poder retomar y reencontrar esta relación entre el profesional y el usuario. Y a veces, pues, ¿por qué no? Algunos profesionales pues también necesitan poder pedir disculpas y poder ver qué es lo que ha hecho mal para poder seguir siendo más humano. Por lo tanto, ahí todos los procesos de mediación y de gestión positiva del conflicto, pienso que es un esfuerzo que la organización tiene que ser porque va a mejorar muchísimo el clima laboral. Y finalmente, la última R, pero quizás tendría que ser la primera, es sobre el profesional. ¿Por qué? Porque la R de resiliencia. Confío y estoy plenamente seguro que la mayoría de profesionales tenemos esta capacidad no solo de resistir situaciones adversas, sino de aprender. Yo he aprendido muchísimo y muchos de ustedes seguramente también, ya no como profesional, sino como persona. He visto y aprendido cómo los conflictos más difíciles y los grupos más contrariados ante una dificultad son capaces de seguir adelante y aliarse para un fin. He visto cómo la gente es capaz de sacrificar aspectos personales, incluso ceder el coche a alguien que lo necesitaba. Hemos visto profesionales que se han encerrado en las residencias para garantizar el cuidado de las personas que estaban cuidando. Por lo tanto, todo este aprendizaje en situaciones adversas también es un bagaje, es currículum. Yo le hablo currículum emocional, no es currículum académico, pero sí profesional. Y por lo tanto, esta resiliencia, y al fin y al cabo, los profesionales, si hemos escogido estas profesiones de ayuda,
de relación de ayuda es por alguna cosa. Es porque realmente creemos y estamos dispuestos a poner esta humanización al servicio de las personas. Y en este sentido, y así para acabar y para a cerrar como en positivo y en este lenguaje de esperanza, porque las vacunas también nos van a ayudar bastante, recupero una canción que a mí me gustó muchísimo en un momento difícil, de Rosana, que primero es como bastante diciendo que no, nada sirve para nada, pero luego empieza dando la vuelta y nos pregunta cómo que para qué, porque puedes y sé que si tienes te sobran las alas. Por lo tanto, aunque sí que es cierto que los profesionales hemos estado afectados y nuestra afectación incide muchas veces en cómo tratamos a los usuarios, porque ahí hay un proceso también humano, pues evidentemente tenemos alas y por lo tanto ese es el mensaje final que me gustaría transmitir. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Artur. Coincido, vamos, prácticamente al 100% con tu presentación, también porque hemos vivido esas fases emocionales de nuestros compañeros asistenciales viviendo la pandemia, ¿no? Desde la resistencia, desde el enfado también. Algunos todavía están en el enfado, otros todavía están en la resistencia, pero sin lugar a dudas están agotados, ¿no? Es decir, tenemos muchos profesionales asistenciales agotados y eso también influye en la relación con el paciente. Nos surgen conflictos ahora en los que tú, como bien comentas, pacientes que siguen en listas de espera, paciente ante la incertidumbre de cuándo me van a atender o cuándo voy a recibir el tratamiento, y eso choca con un profesional agotado, ¿no? Entonces, en ese sentido, surgen nuevos conflictos y son conflictos también difíciles de mediar. No siempre es fácil mediar y a veces requiere voluntariedad, ¿no? En ese sentido, te quería hacer una pregunta, que es, ¿qué coste supondrá que estos profesionales, para nosotros, esta merma del profesional, ¿no? De su cuidado mental, de su salud mental, ¿qué coste supondrá en el futuro, ¿no? La pandemia, no solamente a nivel de coste económico, sino también en el profesional, ¿no? O sea, ¿cómo crees que nos afectará, una vez superada la pandemia, que la superaremos, el coste en los profesionales, ¿no? Claro, lo de los costes es difícil, ¿no? Entiendo que no son a nivel económico, pero pienso que el coste es muy, muy importante, ¿eh? Hay que hacer una labor importantísima las organizaciones para recohesionar equipos que han quedado muy dañados y, por lo tanto, aquí hay un trabajo profundo, ¿eh? En los primeros momentos no se veía, pero yo pienso que ahora se está viendo. Porque si no, sabemos que el burnout en los profesionales provoca, yo no sé las estadísticas, pero salud laboral van saturados, pero creo que van a ir más, porque cuando un conflicto no se puede gestionar, acaba somatizándose, y esto puede acabar con bajas y puede acabar con una atención pues que era excelente. Yo pienso que la mayoría de profesionales la atención era excelente, pero yo empiezo a ver en compañeros, y esta tarde lo hablaba, Mira, por ejemplo, si me permites, ya acabo pronto, ¿no? Un ejemplo, una compañera que se jubiló justo en octubre del año pasado. En la primera fase, cada día llamando, porque ya soy una persona jubilada, que quiero venir, que yo puedo apoyar, no sé qué. Esta dijo que le surzan. Pues esto que ha pasado en una persona jubilada, imagínate lo que pueda pasar con profesionales que están ahí al día a día, donde no les dan vacaciones, donde doblan aún turnos, donde... Sí, la importancia de cuidar del cuidador, ¿no? Exacto. Creo que sería un poco el resumen. Perfecto, pues si te parece, damos paso a Tino Martín, la perspectiva del gestor o de la persona especializada en gestión sanitaria, en la que nos falta, que yo creo que también nos aportará una perspectiva diferente, pero sobre todo enriquecedora en este webinar sobre cómo humanizar los cuidados. Tino, adelante, por favor. Perfecto. Muchas gracias y buenas tardes a toda la audiencia. La verdad es que me gustaría aportar, más que la visión del gestor, personalizando la visión de la gestión sanitaria, que incumbe a muchos profesionales. Algunos son gestores, otros son simplemente profesionales sanitarios, pero que tienen roles también de gestión. Pero primero me gustaría, si me permites, agradecer a la Sociedad Catalana de Mediación de Salud la invitación a este evento
en representación de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria. Si no nos conocéis, la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria pertenece a la Academia de Ciencias Médicas de Baleares y Cataluña y tiene alrededor de 500 socios. Sus actividades van desde formación, jornadas y divulgación científica, principalmente para conectar la idea de que la buena gestión lleva buenos resultados, genera buenos resultados. Y en esa línea de trabajo se lanzó hace mucho tiempo, en el 2012, la idea de que la gestión importa, y eso se ha materializado recientemente en el lanzamiento del Observatorio La Gestión Importa, al cual podéis acceder mediante el vínculo que os facilitaremos vía el chat, donde se van a publicar conocimiento en materia de gestión sanitaria, entre los cuales está el ámbito de la gestión de las personas, del liderazgo y del compromiso profesional, y la mediación es uno de los temas que abordaremos este año sin duda. Dicho esto, y un poco a raíz de las conversaciones, y ha sido un placer escuchar los dos testimonios, tanto el de Esther como el de Artur, dos visiones diferentes de situaciones de conflicto y cómo abordarlos de forma exitosa y, sobre todo, prevenirlos, que es lo que nos interesa más desde un punto de vista de la gestión. Me gustaría recordar un poco el contexto en dos sentidos. Primero, el contexto de dónde se dan esos conflictos. En las organizaciones sanitarias son extremadamente complejas, combinan complejidad social con un amplio abanico de situaciones personales y sociales de los pacientes que acuden a recibir servicios en las organizaciones, una complejidad profesional. Pensad que trabajan múltiples profesiones dentro de la organización sanitaria y múltiples especialidades, y esa complejidad es difícil a veces de gestionar. Y luego la complejidad tecnológica de toda la ciencia materializada en avances tecnológicos que hacen mejorar la atención. Por tanto, tanta complejidad conjunta es una fuente lógica de conflictos, también teniendo en cuenta que es una organización intensa en relaciones interpersonales, a diferencia de otras industrias. Por lo tanto, es lógico pensar que los centros de salud, los hospitales, sean lugares donde el conflicto puede estar constantemente presente. En ese sentido, desde la gestión, interesa generar climas saludables para los pacientes, climas saludables para los profesionales. Y interesa porque hay evidencia que demuestra que un clima de trabajo saludable, un clima de atención saludable, mejora la experiencia del paciente, mejora el bienestar del profesional y mejora la calidad técnica asistencial de la intervención sanitaria. La pregunta es cómo podemos generar esos climas saludables, y yo creo que la respuesta está en parte en los principios de la mediación, esta orientación preventiva, la cultura de la paz, en la promoción del diálogo y el reconocimiento de personas. Son los mismos principios que inspiran la generación de estos climas saludables de atención. El otro elemento de contexto es el contexto de las dos experiencias que hemos escuchado, es el contexto de la crisis que estamos viviendo, y ya han pasado bastantes meses, se ha aprendido en el camino. Me gustaría no perder de vista que es un contexto, esperemos, que sea coyuntural y, por lo tanto, al cual no estábamos preparados y hemos tenido que prepararnos sobre la marcha. En ese sentido, habréis escuchado muchas veces que se había hablado de que el sistema sanitario era uno de los mejores del mundo, pero con la situación de la pandemia, pues se ha demostrado que no lo era tanto. Yo creo que puede haber un elemento de certeza en la aseveración, pero también hay un punto de injusticia, porque no podemos juzgar a un sistema sobre unas condiciones que no son las cuales se habían utilizado para su diseño. Es como decir que el mejor coche del año pues se queda atrapado en la tormenta Filomena. No es lógico juzgar cuál es el mejor coche en unas circunstancias extremas. Por lo tanto, me gustaría llevar la discusión también a una situación más de vuelta a cierta normalidad, aunque no sea la situación en el momento presente, pero esperemos que sea en el futuro, porque la mediación de los conflictos no tiene que ser solamente asociada a situaciones críticas y puntuales, sino en una situación de mayor normalidad. Para ello me gustaría traer a colación un ejemplo del entorno local, pero previamente deciros que el tema de la mediación en organizaciones sanitarias es un tema que, aunque esté en una fase inicial, tiene ya mucho recorrido desde un punto de vista de literatura bibliográfica, y en un reciente
revisión de literatura, se encontraron más de 36.000 publicaciones entre el año 2008 y el 2018. Por tanto, hay un volumen importante que demuestra la importancia que tiene la mediación en las organizaciones sanitarias. En nuestro entorno aún no ha arrancado de una forma masiva, pero sí que hay centros que son pioneros en esta incorporación, como el Hospital del Mar. Me gustaría traeros a colación el ejemplo del Hospital de Mataró, el Consorcio Sanitario del Maresme, que desde el año 2015 inició trabajos en la materia de prevención y gestión. En concreto, se orientaba al acoso y la evaluación del riesgo psicosocial. Y esa iniciativa, y esto es un elemento desde la gestión interesante, acabó transfiriéndose a la planificación estratégica del hospital y se incluyó como un objetivo la promoción de la salud y el bienestar en el lugar de trabajo, siguiendo los principios de empresa saludable, y se inició la implantación de un sistema de mediación y gestión alternativa de conflictos, en colaboración precisamente con la Sociedad Catalana de Mediación. Eso ayudó a diagnosticar bien la cultura organizativa. Este es un elemento importante. La cultura es el entorno sobre el cual se genera el conflicto, y el abordaje desde la gestión no puede ser un abordaje puntual, sino tiene que ser un abordaje sistémico, porque lo que se pretende es generar mejor clima en la organización y, por lo tanto, abordar elementos culturales. Ese diagnóstico cultural se realizó mediante un proceso participativo en el año 2017, que incluyó a 120 profesionales, y muy recientemente, en el 2018, se creó el espacio de gestión alternativa de conflictos que llaman internamente Ágora, con un enfoque global que abordaba toda la casuística y no solamente el acoso en el caso de profesionales. Y además se basa en liderazgo distribuido. Aquí, una vez más, en vez de personificar la situación en una persona que pueda ser el gerente del centro, se analiza desde un punto de vista de todos los agentes implicados en la resolución de conflictos. Y aquí el liderazgo distribuido es importante. Eso lleva a una conceptualización de modelo mixto y descentralizado que, además, tiene la incorporación del mediador externo. Por tanto, sale de la organización, cuenta con los profesionales de la organización y además recibe el apoyo externo de mediadores profesionales. Eso ha ayudado a la transformación del hospital, pero en medio de ese proceso ha aparecido el COVID y eso ha hecho reducir la intensidad de la acción y tiene que volver a recoger el ritmo que tenía hasta ese momento. El aprendizaje más interesante de la experiencia es que, mediante los casos que se abordaron en su momento, se destaparon elementos de problemática organizativa. Es decir, había conflicto entre profesionales o con algún profesional, y esos conflictos venían, si no totalmente, sí parcialmente, relacionados con elementos organizativos que no ayudaban a que el conflicto no surgiera o incluso lo podían acelerar. En esa línea, y un poco concluyendo un poco lo que os quería comentar, hay una frase que seguramente conocéis, que dice que la cultura se come a la estrategia para desayunar. La he traducido literalmente del inglés, pero sería la traducción en concreto. Por lo tanto, no por mucha estrategia o no por mucho posicionamiento estratégico de cualquier intervención, y en este caso la mediación de conflictos, se va a conseguir el éxito. Para conseguir el éxito se requiere un abordaje cultural, y el abordaje cultural es lento, requiere de mucha intensidad y recursos a lo largo del tiempo, y sobre todo de este componente de liderazgo distribuido, ¿no? Es decir, no centralizarlo en una unidad o en una persona, sino que sea toda la organización donde hayan varios puntos, digamos, centinela, que están abordando el problema de forma conjunta, con reuniones habituales, para poder compartir los aprendizajes que se realizan. Otro elemento que aborda la cultura es la cultura de la calidad, en la que las organizaciones sanitarias están ya muy acostumbradas, y es una forma de sistematizar, de estructurar ese elemento. Y en ese sentido, recientemente se introdujeron indicadores de calidad nuevos para la acreditación de centros de hospitalización de agudos, que pueden ser un buen elemento para ir estructurando, ir sistematizando y, por tanto, ir abordando el elemento de cultura de la organización. Estos eran los mensajes principales que os quería
trasladar desde el punto de vista de la gestión y, sobre todo, pensar que los que se dedican a la gestión enteramente también son profesionales, la gestión está profesionalizada y todos los profesionales tienen, de algún modo, algún componente de gestión en su trabajo y, por tanto, son agentes implicados en todo ese proceso de prevención del conflicto y, en el caso de que suceda, pues sistemas de mediación que lo puedan resolver. Muchas gracias, Priscila, y estoy dispuesto a tus preguntas. Genial, Tino, muchas gracias por tu ponencia, la verdad que bastante ilustradora sobre la cultura organizacional, que sin lugar a duda es algo con lo que seguimos batallando desde hace años para introducir herramientas de mediación. Y en ese sentido me gustaría hacerte una pregunta, y es que es tan difícil a veces introducir mediación u otros sistemas para resolver los conflictos, tantas barreras que hay, ¿no? El que se puedan sentar los profesionales a dialogar o a pedir disculpas porque el error ha sucedido, ¿no? Hay a veces que nos falta ese factor cultural, ¿no? ¿Qué nos recomiendas, ¿no? A los que estamos en las organizaciones o a los que luchamos por introducir mediación para convencer a los gestores o al ámbito de la gestión para ir introduciendo y calando el mensaje de la necesidad de resolver los conflictos, no por la vía judicial, que se podría utilizar, sino por otras vías que podrían acortar la resolución del tiempo y que creo que en costes seguramente que será un coste menor. O esa es mi hipótesis. Es una buena y difícil pregunta. Yo creo que el gestor sanitario lo que escucha principalmente es cuando recibe el mismo mensaje desde diferentes lugares. Por lo tanto, que no sea una iniciativa a título personal de una persona dentro de la organización, sino que sean desde diferentes lados de la organización que se traslade. Esto sería un elemento. El segundo elemento, que también es muy apreciado, es que las ideas sean sólidas, que estén basadas en experimentación y, si puede ser, en evidencia. Por lo tanto, todo lo que sea documentar lo que se realiza y poder hacer no me gustaría llevarlo a un campo económico, pero sí un análisis de impacto de la acción desde una perspectiva social, desde una perspectiva organizativa y también, si no, de una perspectiva económica. Por lo tanto, aportar evidencias de las acciones y que ese mensaje llegue desde diversos lugares de la organización, yo creo que es un buen ejemplo. Y, por tanto, cada experiencia que lleváis a cabo, si se documenta, si se transfiere, si se comparte en diferentes centros, porque algunos os habéis enfocado más al conflicto con pacientes, otros más a los conflictos entre profesionales, yo creo que todo eso es un campo que se tiene que ir allanando mediante esa compartición de experiencias y, si puede ser, materialización con evidencia. Sé que es difícil calcularlo, pero no está de más y cada vez hay metodologías mixtas más avanzadas para poder medir el impacto no estrictamente económico, sino social, organizativo o cultural, ¿no? Perfecto, Tino. Pues muchas gracias. Si os parece, damos paso a las conclusiones de este webinar. Proyectamos la imagen de los dos ponentes que nos faltan, Artur y Esther, para hacer una breve conclusión, breves conclusiones sobre el webinar hasta donde hemos llegado. Si hay alguna pregunta que quisieran trasladarnos los asistentes, los participantes, pues igualmente nos la pueden trasladar Maite, que es nuestra secretaria técnica, y podría también, pues si hay alguna interrogante o alguna duda que creéis que podría quedar pendiente. Entonces, damos paso a ver si Maite nos puede dar paso al resto de... No, de momento no vemos al resto de participantes, Artur y Esther, si los puedes visualizar. Lo digo para dar unas pequeñas conclusiones finales para finalizar el webinar en tiempo, que nos queda un minuto solo, pero... Hola. Hola, Artur. Perfecto. ¿Y Esther? Sí, Artur. Sí, por supuesto. 30 segundos, porque si no lo digo, reviento. Nada, reforzar en la idea que habéis dicho, la importancia de los bandos medios. Mi experiencia, por ejemplo, que ayudó muchísimo en el clima es cada correo que nos enviaba pidiendo algo, empezaba agradeciendo, acaba pidiendo y nos decía lo que quería y acabando pidiendo que nos cuidásemos. Y al finalizar la primera fase, nos reunió a todos y preguntó qué se podía hacer mejor. Pienso que esos son mecanismos de prevención de conflictos. Y pienso que yo tenía que decir de buenas prácticas, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Arturo. Es que es lo que te comentaba en tu presentación, ¿no? Si no cuidamos al cuidador, es difícil que prestemos una buena asistencia sanitaria, ¿no? Y en este sentido, estos últimos meses peligra la salud de los profesionales y es una señal de alerta que ya está sonando desde hace meses y eso está dando lugar, como insistí anteriormente, a unos conflictos que yo no había visto anteriormente y a unas relaciones problemáticas que debemos que saber gestionar. En ese sentido, haciendo alusión a tu presentación, creo que es muy importante la palabra reencontrarse con el paciente, ¿no? Volver a ser un profesional que no solamente mira la parte puramente clínica, sino también los aspectos emocionales, ¿no? Y creo que la palabra de eso, reencontrarse, puede ser fundamental, ¿no? Y cuidar del cuidador. En la presentación de Esther, a mí, sin lugar a duda, una gran conclusión que me ha quedado claro es que tenemos unos grandes profesionales, unos grandes conocimientos técnicos de excelencia clínica, con calidad y seguridad al frente, pero sin embargo tenemos que seguir construyendo planes formativos que aboguen por aspectos emocionales, ¿no? Y un aspecto que últimamente vemos también mucho es cómo gestionamos la muerte, ¿no? En ese sentido, el proceso final de vida, que a lo mejor los profesionales asistenciales no están del todo, no digo todos, pero que sí que deberíamos de recordar cómo gestionar y cómo respetar el derecho del paciente a su propia autonomía de decidir su proceso final de vida, como reclamaba Esther, ¿no? Y continuo, sin lugar a duda, me ha quedado claro que evidencia seguir trabajando el impacto. Desde la Sociedad Catalana de Medicina en Salud, con Josep Luis Peray, antes de la pandemia teníamos en mente sobre la mesa evaluar el impacto económico de la mediación, de cómo se utilizan herramientas de mediación y cómo evaluar costes, que si no te importa a ti, te incluiremos en el grupo o al menos como consultor te preguntaremos y sobre todo unir fuerzas. Así que está claro que es verdad que cuando, por ejemplo, en mi caso, voy sola luchando por la mediación, me quedo sola, pero que cuando busco buenos partners, hola Esther, cuando buscamos buenos partners y buenos profesionales que sí han confiado, ¿no? En el caso de Esther, en el caso de Manuel, concretamente, hubo algunas barreras en sentarse a dialogar con la familia, pero cuando se rompieron y acabó la mediación, vieron el regalo que les había hecho la familia, ¿no? Abrir a otras posibilidades de proceso final de vida en su especialidad. En ese sentido, como digo, se fueron con una lección aprendida y ellos mismos lo dijeron, o sea, no son palabras mías, ¿no? Por eso digo que tenemos que a dialogar por parte del profesional clínico, pero que cuando lo hace, ven los beneficios y ahí es donde tenemos que evaluarlo. Dime, Esther, que te he cortado. Sí, quería comentar que el jefe de oncología pues, me dijo, ¿no?, que había cambiado su visión de la medicina tras el caso de mi padre, porque había comprobado que efectivamente habían estado tan pendientes con esto del COVID, de curar el cuerpo y de que no se infectaran del COVID, que habían, pues eso, olvidado el cuidado mental y se habían encontrado con un montón de pacientes con un grado de depresión importante. ¿Y de qué servía salvar el cuerpo si eran capaces de enfermar la mente, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad se mide, la salud mental de la sociedad se mide en cómo curamos y cómo cuidamos a nuestros enfermos y a nuestros ancianos. Que nos pueden vender muy bien la imagen que podemos morir en el hospital y es un derecho adquirido, pero también tenemos que tener el derecho de poder morir en casa si eso es una decisión propia, ¿no? Como estamos diciendo, y yo lo pienso, tema de las residencias. Es verdad, se está muriendo mucha gente en la residencia por el COVID, pero hay mucha gente en la residencia que te está muriendo y puede salir. Hay que humanizar a esas familias también, a que es una posición, la residencia es una opción, pero los viejos y los enfermos molestan y muchas veces se les quita de encima de una manera que es cruel. Y eso no nos da buena imagen de cómo funciona nuestra sociedad, porque si somos incapaces de cuidar a los que nos trajeron al mundo, eso habla muy mal de nosotros. Gracias, Esther. Pues sigamos cuidando del cuidador, prestando cuidados más humanizados, con aspectos que no sean puramente clínicos y convenciendo al gestor o a los futuros gestores de que la resolución de conflictos es posible y que seguro que tiene un impacto positivo. Agradecer a la Sociedad Catalana de Mediación en Salud la organización de este evento, a Maite por estar detrás de las cámaras y ayudarnos en todo el soporte, tanto anímico como técnico, por supuesto. Y, bueno, despedir en nombre de Carlas García como presidente de la Sociedad Catalana de Mediación en Salud este webinar y agradeceros vuestra participación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.